Buen día, somos alumnos del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, de la Escuela de Medicina, y a continuación les vamos a presentar el adenocarcinoma de esófago. Para esta presentación, primero vamos a definir qué es esto y los factores de riesgo y factores protectores. Vamos a hablar de su epidemiología a nivel mundial, de las manifestaciones clínicas, el diagnóstico, la morfología macro y microscópica, y finalmente terminaremos con la estadificación, las complicaciones y pronóstico y tratamiento. Ahora, un adenocarcinoma es una neoplasia maligna, la cual histológicamente tiende a formar glándulas. Dentro de los cánceres de esófago, es menos frecuente que el carcinoma epidermoide, pero ha tenido una incidencia que viene en aumento, sobre todo en países occidentales. Eh, Vamos a repetirlo muy seguido, y es que el adenocarcinoma es originado en la mayoría de las veces de un esófago de Barrett, que a su vez puede ser producto de una enfermedad por reflujo gastroesofágica. Eh, Hay ciertos factores que nos van a ayudar a predecir qué tan probable es que nos dé un adenocarcinoma, y estos son una displasia ya demostrada de un esófago de Barrett, antecedentes de tabaquismo, obesidad o radioterapias previas, y hábitos de vida del paciente, que así como pueden perjudicar, también nos pueden ayudar, son el consumo de frutas y verduras. Hay ciertas especies de H. pylori que pueden ser protectoras debido a que pueden causar atrofia de la mucosa. Y bueno, es más común encontrar este neoplasia en el tercio distal del esófago. Eh, a nivel mundial, este trastorno es más frecuente en pacientes de raza blanca. Se tiene una relación hombre-mujer que es de 7:1, sin embargo hay una gran variación a nivel mundial y hay ciertas regiones donde pues la relación es prácticamente la misma. Esta, esta patología va a ser alta en países occidentales desarrollados, y vamos a encontrar bajos niveles de prevalencia e incidencia en países asiáticos como Corea, Japón y Tailandia. En el caso de México, vamos a encontrar 1.3 casos por cada 100.000 habitantes aproximadamente. Ahora, ¿cómo se origina este problema? Tomando en cuenta que se origina de un esófago de Barrett, que es un cambio protector o un mecanismo adaptativo de la mucosa del esófago, eh, en teoría no debería haber un problema. Sin embargo, este cambio protector nos va a condicionar una displasia, y con esta displasia pues se va a venir una serie de mutaciones que se van a ir acumulando. Entonces, entre mayor sea la displasia, mayor acumulación de mutaciones vamos a encontrar. Entre las principales mutaciones vamos a encontrar las mutaciones en P53, la cual reconoce los daños a ADN y puede activar inhibiendo las signases dependientes de ciclinas. Vamos a tener mutaciones en la ciclina D1, en la ciclina E, en el gen RB, y mutaciones también en P16 y en EK4A. En resumen, todos estos son mediadores del ciclo celular, es decir, cuando encuentren un daño al ADN, estos mediadores son los encargados de evitar que una célula prolifere y se vuelva maligna. Sin embargo, al haber mutaciones, pues el funcionamiento va a ser incorrecto, lo cual va a culminar en una proliferación excesiva de la célula. Otros factores que van a acompañar a la displasia son la mayor actividad de NF-kappa B, del factor nuclear kappa B, y el aumento de factor de necrosis tumoral, que en conjunto van a aumentar la inflamación, nos van a condicionar un proceso inflamatorio que a la larga pues va a culminar en el adenocarcinoma, y esta sería la patogénesis de esta patología. Ahora, ¿qué manifestaciones vamos a encontrar en los pacientes? Pues generalmente son silentes y se suelen encontrar en endoscopías de rutina y por accidente, pero cuando ya nos da algo que ver es disfagia, pérdida de peso progresiva, hematemesis, dolor torácico y vómitos. Es muy importante prestar atención a cualquier manifestación, ya que cuando se hace un diagnóstico en una etapa avanzada de adenocarcinoma, la supervivencia puede ser menor al 25%. En cambio, cuando encontramos el adenocarcinoma en una etapa temprana, donde hay una limitación simplemente en la mucosa o submucosa, pues hay una tasa de supervivencia de hasta el 80%. Ahora, ¿cómo diagnosticamos el adenocarcinoma? Tenemos dos recursos de imagen, que son la esofagografía con bario, la cual nos va a mostrar lesiones protruidas, que sería la neoplasia como tal.
Esto a diferencia del esófago de Barrett, pues no vamos a encontrar esto en un esófago de Barrett. Y al momento de hacer una endoscopía, pues la lesión que vimos en la esofagografía la vamos ya a ver con la endoscopía. Ahora, la endoscopía no nos dice si es un adenocarcinoma o no. Lo que nos va a decir qué tipo histológico es va a ser la biopsia y el análisis. Entonces, el diagnóstico definitivo se da con una biopsia. También podemos tener ciertas variaciones en los laboratoriales, como son deficiencia de hierro y alteraciones de las enzimas hepáticas, pero no suelen ser comunes a todos los pacientes, entonces no nos pueden guiar al 100% a un diagnóstico. Ahora, en la morfología macroscópica del adenocarcinoma de esófago, esta suele aparecer en pacientes con el diagnóstico previo de esófago de Barrett. Se observa más comúnmente en el tercio distal del esófago. Tiene una alta tendencia a invadir el cardias del estómago por su localización. Aparecen lesiones en forma de parches planos o también en forma de parches elevados en la mucosa. Es una masa grande de 5 centímetros o más de coloración rojiza, detectable a través de una endoscopía. Algunos de ellos pueden producir mucina. Bueno, y ahora pasando a lo que es la morfología microscópica, tenemos que va a ser muy frecuente encontrar un esófago de Barrett adyacente al tumor. Este va a estar formado por células epiteliales y van a producir más frecuente mucina y van a formar glándulas. Aquí podemos observar una glándula y una parte de otra. A menudo, este tumor va a generar una morfología de tipo intestinal. Con menor frecuencia, los tumores van a estar formados por un infiltrado difuso de células en anillo de sello, como podemos ver aquí. Estos van a ser similares a los que se ven en los cánceres gástricos difusos o, en casos más raros, por células pequeñas mal diferenciadas, como en el caso del carcinoma microcítico de pulmón. Hay una estadificación para el cáncer de esófago que es la estadificación TNM, en la que cada letra va a estadificar una parte. La letra T nos va a estadificar el tumor primario. Este va desde TX, en donde no puede ser evaluado el tumor, T0, si no hay evidencia de un tumor primario, TIS, donde hay una displasia de alto grado, T1, donde el tumor invade la lámina propia, T2, si el tumor ya invade la muscular propia, T3, si el tumor invade la adventicia, y T4, si el tumor invade las estructuras adyacentes. La letra N va a ser para los ganglios linfáticos regionales y en la parte NX no pueden ser evaluados los ganglios linfáticos. N0 no hay metástasis a ganglios linfáticos. N1 la metástasis se encuentra solamente en 1 o 2 ganglios. En la N2 la metástasis va a estar presente en 3 a 6 ganglios y N3 para metástasis en 7 o más ganglios linfáticos regionales. La letra M nos va a estadificar la metástasis a distancia. M0 cuando no hay metástasis a distancia y M1 cuando esta es positiva. Y por último, la letra G es para el grado histológico. En GX no se puede evaluar el grado histológico, en G1 va a estar bien diferenciado, G2 para moderadamente diferenciado, G3 si es pobremente diferenciado o G4 cuando está muy bien diferenciado. La metástasis es una de las complicaciones tardías que se deben por invasión de órganos vecinos y estos suelen afectar principalmente ganglios linfáticos, el pulmón y el hígado. Las complicaciones, una de las más importantes es la fístula esofagotraqueal. Esta nos va a producir tos, dolor torácico, disnea, hemoptisis y neumonía por aspiración, pero esta solamente la vamos a encontrar en 4 a 5% de los casos, por lo que no es muy frecuente. Y esta se va a comportar o nos va a dirigir al paciente hacia tener un mal pronóstico a corto plazo. El pronóstico de estos pacientes tienen una sobrevida global a 5 y 10 años de 13.2% para 5 años y 7.6% para 10 años, pero los pacientes que llegan a sobrevivir 5 años después del diagnóstico van a tener un 50% más de probabilidades de sobrevivir otros 5 años más después de su diagnóstico de adenocarcinoma de esófago. Finalmente,
El descubrimiento de las lesiones de adenocarcinoma no suelen ser descubiertos hasta cuando están en un estadio muy avanzado. Se suele descubrir en pacientes con reflujo gastrointestinal por medio de endoscopías. Se suele presentar con disfagia y dolor en el epigastrio. Y cuando se descubre en pacientes en un estadio muy avanzado, se suele descubrir una migración hacia los ganglios linfáticos y vasos. El tratamiento suele ser, desde que se conoce el paciente tiene una displasia, se debe de someter a una terapia de vigilancia a través de endoscopías continuas. En caso de que el adenocarcinoma esté en una estadificación baja, se recomienda la esofagectomía para evitar afecciones posteriores, y en caso de que no se pueda remover quirúrgicamente, se recomienda una quimioterapia y radioterapia. La supervivencia de los pacientes con un adenocarcinoma de esófago tiende a ser muy mala, menor a 5 años en un 25% de los pacientes. El pronóstico es un poco mejor en pacientes donde el adenocarcinoma está limitado a la mucosa o a la submucosa, ya que la supervivencia a 5 años es de 80%.